Buenos días a todas las personas que estáis conectadas, también a quienes estáis en la sala. Os agradecemos muchísimo vuestra atención en un día como este, que estamos seguras que tenéis muchísima tarea, muchísimas convocatorias a las que acudir. Pero nos parecía importante convocaros para explicaros el informe de escolarización en su fase 1, que un año más hemos realizado. Es un informe que está analizando la oferta educativa que se ha puesto a disposición de las familias de cara al curso 22-23 en los centros públicos de Madrid. Hemos facilitado el informe a todos los medios que estáis conectados y también a quienes estáis en la sala. Es un informe muy exhaustivo porque está realizado con un análisis centro a centro de todos y cada uno de los centros públicos de la Comunidad de Madrid, porque en esta fase, la fase 1, la Consejería de Educación sí pone a disposición de los profesionales y de las familias y de toda la ciudadanía, de la opinión pública en su conjunto, todos los datos. La fase 1 se puede consultar la información centro a centro y nosotros hemos trabajado con esa información que se puede consultar centro a centro. Ya anticipo que esto no ocurre en la fase 2. La fase 2, que es de la que la Consejería de Educación presentó conclusiones el viernes, que es la fase que da cuenta de la demanda en los centros, es una fase que no es pública, no se conocen los datos centro a centro y por lo tanto no se puede conocer, no se puede contrastar que lo que dice la Consejería de Educación sea cierto. Lo que dice este informe que presentamos la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Madrid, sí que se puede contrastar que lo que decimos es cierto, porque esta información que presentamos, que podéis consultar, ya digo, en el informe centro a centro, se puede buscar en las páginas web de los centros educativos públicos de la Comunidad de Madrid. Para presentar el informe estamos Aida San Millán, que es nuestra responsable de enseñanza pública, y yo misma, que soy Isabel Galvín, la secretaria general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Madrid, portavoz de Educación. Bueno, como primera conclusión y en líneas generales lo que os quiero transmitir es que lamentablemente un año más tenemos que decir que se asesta un golpe a la enseñanza pública madrileña porque se ha producido el proceso de elección de centro por parte de las familias partiendo de un nuevo recorte. En este caso se han recortado 5.350 plazas en los centros públicos. Esto significa que un año más la Consejería de Educación, el Gobierno de Ayuso, manipula la oferta para condicionar la demanda. Luego, los datos de demanda nunca van a estar ajustados a una realidad porque la oferta está manipulada. Hemos repetido, hemos reiterado que lo que no existe no se puede elegir y esto es algo que ha ocurrido un año más. Por tanto, la conclusión es que se sigue recortando en enseñanza pública. El objetivo es claro, derivar alumnado, derivar demanda al no poder elegir en los centros públicos hacia la escuela concertada, que desde luego en este caso se vuelve a mostrar que es lo que prefiere la Consejería de Educación y es de lo que habla cuando habla de libertad de elección. La libertad de elección que existe en Madrid es elegir escuela concertada, esa es la que se fomenta y a la que se dirige el Gobierno regional cuando habla de libertad de elección, mientras que realmente cuando las familias prefieren, necesitan, quieren elegir escuela pública, se encuentran con que su derecho a la elección se ve vulnerado. Para explicar en detalle el informe, que podemos desglosarlo, como podéis verlo en el informe que os hemos facilitado, zona a zona. Tenemos 5 direcciones de área territorial y en cada una de las direcciones de área territorial se producen unas circunstancias. Hay unos datos, unas conclusiones generales,
Pero decir que también lo que podemos observar es que hay una diferencia entre lo que ocurre en infantil y primaria y lo que ocurre en secundaria y bachillerato. Para explicar el detalle del informe voy a dar la palabra a Aida Salmillán, que ha coordinado el informe y va a proceder a informaros al detalle. Bien, pues hemos analizado cada una de las zonas, lo hemos hecho centro a centro y esta situación nos ha dado a la luz algunos datos que son muy significativos. Como ya se decía al principio, hay un recorte de plazas que es dividido por niveles educativos, serían 3.887 en el caso de educación infantil y primaria y 1.463 en el caso de la educación secundaria. Este desglose de plazas nos parece muy importante porque el gran recorte viene a la educación infantil y primaria, que al fin y al cabo es el sustento básico, ¿no?, de la educación, es donde partimos y de donde subirán los niveles educativos hacia arriba, lo que significará que esta situación de sostenerse en el tiempo se va a agravar, porque subirá a niveles superiores donde vemos que las plazas, el recorte es de 1.463, es menos de la mitad de lo que recortan en infantil y primaria, pero evidentemente los cursos y los niveles suben hacia arriba y subirán con esa cantidad de niños y niñas y supondrá un recorte a años posteriores que se asimilará, ¿no? Es importante también, en cuanto a este informe, el recorte de profesorado que se va a producir. En el caso de la educación infantil y primaria, como mínimo, se van a perder 258 docentes. Esto analizando solo lo que se pierde por cada aula que se recorta, por cada número de plazas que supone un aula. En el caso de educación infantil y primaria suponen 1,5 docentes por ese aula. Luego esto también evidentemente serán recursos de necesidades educativas especiales que se perderán y que irán increciendo a este número, ¿no? En cuanto al número de plazas por localidades, nos parece muy significativo el recorte que se hacen en localidades incluso más pequeñas que en la propia capital, ¿no? En capital tenemos un recorte de 2.889 plazas, con algunos distritos así bastante conocidos como afectados, como Chamartín, Moncloa Aravaca, Moratalaz. No son los únicos, pero son algunos de los que están afectados en el informe de capital. Pero podemos observar que, por ejemplo, en una zona como la zona este, que es la tercera zona más grande de Madrid en cuanto a área territorial, se pierden 1.829 plazas. Es decir, más de la mitad de las que se pierden en capital, cuando es una zona que realmente no tiene ni la mitad de centros que tiene la propia capital, ¿no? O sea, el varapalo que tendrá, por ejemplo, la zona este curso va a ser bastante visible, ¿no? Se va a notar bastante. Es cierto que también todo esto lo vinculamos en la mayoría de zonas, distritos o localidades allá donde se construyen centros educativos concertados o privados o donde están construidos y su oferta educativa no se llena. Sin embargo, en aquellos distritos o localidades donde no hay otra oferta educativa nada más que la pública, parece que se mantiene o incluso se incrementa, ¿no? En este mismo informe vamos a tener los datos también de la zona sur y la zona norte, donde podremos ver que también en la zona sur hay un recorte grande de plazas y en la zona norte el recorte es menor. También es verdad que la zona norte es una zona más pequeñita y claro, se nota menos el desglose, ¿no? De hecho, en esta zona saldría el dato positivo, saldrían 475 plazas aumentadas, pero en realidad se aumentan solo en secundaria. Se suprimen de bachiller y se suprimen de infantil y primaria. En una zona en la que los pueblos tienen unas distancias grandísimas, lo que significaría que estamos mandando a los menores, a los niños más pequeños, a tener que viajar distancias kilométricas para encontrar una plaza pública o bien asumir que tienen que ir a un centro privado o concertado. Bueno, pues importante como conclusión decir que hay una diferencia regional. El saldo de oferta es negativo. Ya he dicho al principio que 5.350 plazas son recortadas,
que este recorte de plazas fundamentalmente se produce en infantil y primaria y que es un recorte que viene a neutralizar la ampliación de oferta que se produjo el curso pasado en estas enseñanzas y etapas infantil y primaria. Recordemos que el año pasado se produjo una ampliación de oferta porque se bajaba la ratio y en el segundo curso de bajada de ratio se produce recorte de manera que nos situamos en la misma oferta de unidades que hace 2 años. Esto es un sistema perverso el que produce, porque realmente la buena noticia que fue la bajada de ratio se convierte en una mala noticia, porque esta bajada de ratio finalmente se concreta en una disminución de oferta de la enseñanza pública. Es inaudito y es muy grave desde nuestro punto de vista. De hecho, lo que nos preocupa es que esa ampliación que se detecta en secundaria este año debido al anuncio de bajada de ratio en los primeros cursos, en próximos cursos, el curso que viene, ocurra exactamente lo mismo que está ocurriendo en infantil y primaria y se vuelva a producir un recorte, se vuelva a producir un recorte en la enseñanza pública también. ¿Por qué esta preocupación? Primero, porque lo que viene de abajo, de los primeros cursos de infantil y primaria, viene recortado. Y segundo, porque hay que poner el foco en cómo se está produciendo ya de cara al curso que viene la bajada de ratio. De hecho, se obliga a la enseñanza pública a que haga esta bajada de ratio y la enseñanza concertada se le ha dado una moratoria de al menos 1 año. Esto vuelve a situar la realidad con una discriminación, con una desigualdad de partida. Y esto nos resulta extremadamente grave. De hecho, nosotros con este diagnóstico que hacemos 1 año más de trato discriminatorio, trato desigual entre redes y por lo tanto entre familias y por lo tanto entre alumnado, tienen menos derechos, tienen menos y peor derecho a la educación, se concreta en peores condiciones el derecho a la educación del alumnado cuya familia elige escuela pública, de los niños y niñas cuya familia elige escuela concertada. Esto, a nuestro juicio, vulnera la Constitución española y, de hecho, nosotros estamos preparando una iniciativa para personarnos ante el defensor del pueblo y desde luego no descartamos, tras el estudio jurídico que está haciendo nuestro equipo jurídico, solicitar que se tomen actuaciones y que haya una actuación por parte de los órganos competentes, en este caso el defensor del pueblo, desde luego, de cara a la constitucionalidad, a velar porque se cumpla la Constitución española y garantizar que las actuaciones que se producen están en este marco. Es decir, es constitucional esta discriminación permanente que está sufriendo el alumnado cuya familia elige educación pública. Es constitucional que en Madrid se esté legitimando esta discriminación, esta vulneración permanente de sus derechos al alumnado cuya familia elige escuela pública. Es constitucional que las familias que eligen escuela pública estén de facto discriminadas en Madrid. Todo esto nos ocupa y nos preocupa y vamos a requerir actuaciones. Y también, y de cara a lo que está pasando con la fase 2 del proceso de escolarización, es decir, lo que ha pasado con las solicitudes que se han producido, todo el proceso con oscurantismo absoluto, no hay transparencia, no se conoce el dato centro a centro, qué demanda ha habido. Sería imprescindible conocer esa demanda centro a centro, la Consejería lo sabe. Nuestro llamamiento es a que publique, que transparente este proceso, y como hasta ahora no lo ha hecho y ha actuado de la misma manera que el curso pasado, es decir, digamos, capar los sistemas informáticos para que no se pueda acceder centro a centro a esta demanda. Las plazas son un proceso
de competencia competitiva, de concurrencia competitiva, porque realmente por una plaza pueden optar más de una familia, no se fundamenta a nuestro juicio que no haya transparencia en el proceso, y desde luego vamos a solicitar a través del proceso, a través del portal de transparencia toda la información, y ya digo, será uno de los elementos con los que nos personemos en el Defensor del Pueblo solicitando actuaciones. También estamos en plena campaña electoral de las elecciones autonómicas. Requerimos a los partidos políticos que se ocupen de esta situación y que se ocupen de que esto no pase, que en Madrid cualquier ciudadano, cualquier familia, cualquier niño, cualquier niña tenga los mismos derechos, tenga el mismo derecho a la educación, a la concreción de su derecho constitucional a la educación, independientemente de dónde su familia decida escolarizarle. No puede ser que ante los ojos impasibles de responsables políticos en esta materia ocurra este hecho tan grave, que desde luego a nuestro juicio es gravísimo, porque se acompaña de otras situaciones que acrecentan la gravedad, pero nosotros queremos poner el foco en esta situación de lo que ocurre un año más en Madrid. Recorte de oferta pública, aminoración de esta oferta para desviación, desde luego, de esta demanda que existe a los centros concertados. Señalar por último que esto, claro, donde hay un recorte también muy llamativo es en bachillerato, no podría ser de otra manera, no nos sorprende porque este recorte de oferta en bachillerato viene acompañado de esas ayudas, de esas lo que llaman becas, que son becas para ricos, para personas pudientes en nuestra comunidad, y que realmente en el concreto lo que va a suponer es que también a una parte de nuestros jóvenes les va a dificultar esta falta de oferta en los centros públicos de bachillerato, la imposibilidad de poder acceder a esta enseñanza no obligatoria, pero que da paso a las enseñanzas superiores. Esto es un retroceso también muy grave en términos democráticos y desde luego un retroceso que nos sitúa antes de los primeros pasos que se dieron una vez aprobada nuestra Constitución, es decir, nos sitúa en la etapa predemocrática en la que Madrid tenía una falta estructural de plazas de bachillerato públicas, y eso impedía que los hijos e hijas de las familias menos pudientes pudieran acceder a estas enseñanzas y, por lo tanto, a la educación superior.